Primera ley de la termodinámica. Ya hemos visto el proceso de transferencia de calor y ahora vamos a ver aquí qué es lo que sucede cuando se da esa transferencia de calor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esa transferencia de calor, nos vamos a referir aquí a aquella que va a permitir alguna variación o algún cambio en el sistema, ¿correcto? De modo que podemos decir acá lo siguiente. En este caso, cuando hablamos nosotros de esa transferencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los cambios que pudieran ocurrir siempre y cuando ocurra la transferencia de calor. Ahora, de aquí podemos observar que para que se transfiera calor se deben realizar algunos procesos termodinámicos. ¿Bien? En este caso, esos procesos termodinámicos van a ser cambios que ocurren en las llamadas condiciones o variables de estado. Correcto. Ahí está. Muy bien. Entonces, por aquí podemos observar lo siguiente. En este caso, ya podemos decir de que esos procesos, por ejemplo, en el hecho de realizar la cocción, en este caso la preparación de este maíz pocor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos transfiriendo calor, ¿correcto? Al transferir el calor, ¿qué es lo que sucede? Bueno, internamente, aquí, esta olla a presión cambia sus condiciones internas, de modo que incrementa su volumen, y de ahí lo que está sucediendo es que cambia incluso su apariencia física. Lo que tenía un color medio naranja, termina por tener un color blanco. Ahora, todo esto obviamente ¿a qué se debe? Se debe a esa transferencia de energía en forma de calor. Ahora, profesor, y cuando ocurre ello, ¿qué quiere decir? Que aquí está ocurriendo un proceso termodinámico, ¿correcto? Ahí está. Entonces, cuando hablamos del proceso termodinámico, simplemente viene a ser aquí aquel cambio de alguna variable de estado, o bien de la presión, o bien del volumen, o bien de la temperatura. Muy bien, señores. Eso es lo que tenemos. Ahora sí, de aquí podemos observar lo siguiente. En este caso, estos procesos termodinámicos, ¿cómo serían? ¿No? Sería mi primera pregunta. Ahí está. Aquí vamos a decir que los procesos termodinámicos van a ser definidos primero en un tipo particular de sistema. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de estos sistemas, ¿a qué nos referimos? Aquí, por ejemplo, a un sistema que va a ser una parte de ese universo que va a tener ciertas condiciones. Ahora, cuando hablamos dentro del sistema, podemos mencionar algunas características en él, como un sistema aislado, como un sistema cerrado, o un sistema abierto. En el caso del sistema que está abierto, él puede intercambiar tanto materia como energía. En el caso del sistema cerrado, él no intercambia masa, pero sí puede intercambiar energía. Y en el caso del sistema aislado, lo que hace es, aquí, internamente, coexiste las sustancias, pero acá no hay ni transferencia de energía ni de materia por parte del exterior. Correcto. Perdón. Y eso es lo que tenemos, chicos. Ahí está.
Bien, desde aquí podemos observar lo siguiente. En este caso, de acá, podemos decir, por ejemplo, aquí tenemos que si tengo el sistema termodinámico, de cierta manera, en este caso, observamos aquí, de que hay una transferencia de calor y cuando se le da calor al sistema se considera que el sistema gana energía. Por lo tanto, él aquí va a tener un calor positivo. Correcto. Y por acá, cuando el sistema realiza un trabajo, vamos a decir que aquí el trabajo, en este caso, y aquí va a ser, en este caso, positivo. ¿Bien? Y cuando el gas pierde calor, o sea, pierde energía hacia el exterior, aquí tenemos esta pérdida como un calor negativo, o cuando sobre el gas se realiza trabajo, aquí hay una cantidad de trabajo que se ha realizado en contra del gas, por lo tanto también es negativo. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, señor. Ahora por aquí podemos decir lo siguiente. En este caso, si ese calor es positivo, significa que el gas está recibiendo energía. Y si el calor es negativo, significa que el gas está perdiendo energía. Entonces, de aquí, lo mismo con el trabajo. Si el trabajo es positivo, significa que el gas se está expandiendo, por lo tanto, su trabajo es positivo. ¿Correcto? Ahí está. Tenemos. Muy bien. En este caso, de aquí, a ver, un minutito, señores, por favor. Un minuto. Recording stopped. Muy bien, chicos, disculpen la demora. Recording in progress. Muy bien. Entonces, estábamos comentando aquí que si los calores aquí que se van a transferir al sistema se consideran positivos, es porque ha recibido energía. Y si es negativo es porque el gas ha perdido energía. Correcto. Eso es lo que tenemos. Igualmente para el trabajo. Si el trabajo hace que el gas, en este caso nuestro sistema, aumente su volumen, por lo tanto, aquí el trabajo desarrollado por el gas es positivo, pero si hace que se comprime, el trabajo del gas es negativo. Porque recuerda que todo gas siempre está a favor de su expansión. Correcto. Eso es lo que debemos de darnos cuenta. ¿Bien? Ahí está. Muy bien.
Y por aquí podemos decir lo siguiente. Cuando hablamos del trabajo realizado para cambiar el volumen, podemos decir que por aquí estaría la fuerza por parte del gas, que sería pues la presión del gas por el área, para mover un diferencial de X. Así de esta manera, aquí, ¿qué podemos observar? Podemos decir aquí de que en este caso, ¿ya? Tenemos podemos observar lo siguiente. Y acá podemos observar que en este diferencial hay una diferencial de trabajo. ¿Bien? Ahí está. Eso es lo que tenemos. Y de aquí podemos decir lo siguiente. De aquí, en este caso, tendríamos que, a partir de ello, la diferencial de trabajo, en este caso, podemos observar de que sería pues fuerza por el diferencial de X. O sea, de acá, podemos decir, en este caso, de que aquí tenemos lo siguiente, que esta diferencial de trabajo, aquí considerando el área por el diferencial de volumen, ¿a qué sería igual? Allá, en este caso, de acá, tendríamos lo siguiente, de que el diferencial de volumen sería el cambio infinitesimal de volumen del sistema. Entonces de aquí, el diferencial de trabajo sería la presión por el diferencial de volumen. Ahí está. Eso es lo que tenemos. De aquí, ha cambiado su volumen desde un volumen B1 hasta un volumen B2. Esto que debe ser igual, en este caso, a la integral desde el volumen 1 al volumen 2 de la presión con el diferencial de volumen, correcto. Ahí está. Bien, muy bien. Ahora sí, desde aquí. Si vemos aquí un proceso diferente, como este, por ejemplo, aquí podemos decir desde 1 hasta 2, tendría por aquí el trabajo, que sería igual al área, como la integral de el volumen 1 al volumen 2 de la presión con el diferencial de volumen. Y esto, ¿cómo debe ser? Siempre positivo. Correcto. Eso es lo que observamos. Bien, ahí está. Muy bien, chicos. Ahora sí. A ver, un minuto, por favor.
Muy bien, chicos, ahora sí. Entonces, por aquí, por ejemplo, de la gráfica presión-volumen, tenemos lo siguiente. En este caso, si es que acá observamos lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera en esta gráfica, así, un proceso que puede ser cualquiera, por si acaso. Recuerda que en la gráfica presión-volumen la utilizamos, ¿por qué? Porque cuando nosotros realizamos un proceso cualquiera, de un estado 1 a un estado 2, ¿qué podemos decir? De que aquí, perdón, de que aquí, en este caso, el área encerrada por la gráfica, ¿qué me da? Me da en este caso, perdón, me da el trabajo realizado, ¿correcto? Ahí está. Desde aquí podemos decir que esta área encerrada viene a ser el trabajo, ¿correcto? Eso es lo que tenemos, ¿bien? Desde aquí podemos decir lo siguiente. En este caso, digamos, si el proceso es de expansión, entonces se dice aquí que en este caso, acá, el trabajo va a ser positivo porque recuerda que todo gas siempre está a favor de su expansión. Por lo tanto, si está a favor de la expansión, ¿qué podemos decir? Allá, de que en este caso, vamos a ver aquí, de que la integral de el volumen 1 al volumen 2 de la presión por diferencial de volumen, como es un proceso de expansión, siempre debe ser positivo. Y por acá tenemos lo siguiente. Esa área, cuando ahora el proceso es aquí de compresión, como en este caso, podemos observar lo siguiente. Como es un proceso de compresión, entonces, ¿qué significa? De que aquí el trabajo realizado por el gas va a ser negativo. Podemos decir entonces, dependiendo del sentido del proceso, vamos a ver un tipo de proceso. En este caso, que aquí tenemos acá que en el proceso de expansión, aquí observamos de que acá tenemos, en este caso, un trabajo positivo y en el proceso de compresión, un trabajo negativo. Muy bien, ahí está. Por aquí entonces, aquí, esta es la gráfica presión versus volumen. En este caso, en un proceso a presión constante o llamado proceso isobárico. Entonces el trabajo será igual a la presión por el cambio de volumen. Profesor, ¿de dónde sale eso? Presión aquí, cambio de volumen en el eje de los abscisas. Entonces la presión por el cambio de volumen sería el trabajo. Ahora, por ejemplo, cuando vemos aquí el trabajo, si observas acá, el trabajo va a depender del tipo de proceso que se sigue. Entonces, cuando aquí nosotros decimos que el trabajo realizado para ir de un estado a otro es independiente del proceso termodinámico, eso es completamente falso. El trabajo depende del tipo de proceso. Ahora, cuando hablamos nosotros del calor, el calor cuando es transferido también, vamos a ver, va a depender del tipo de proceso. Por ejemplo, miren, si acabamos nosotros del estado 1 al estado 2, podemos ir así, a presión constante y luego a volumen constante. O por ejemplo, podemos ir así, en este proceso. O por ejemplo también a volumen constante y a presión constante. Si te das cuenta, el área encerrada por la gráfica del estado inicial al estado final, en este caso, en este caso, en este caso están por encima del eje del volumen. Y además, en cualquiera de ellos, hay un proceso de expansión. Por lo tanto, ¿qué digo acá? Si hay un proceso de expansión, ¿qué tenemos? De que aquí, chicos, ¿qué es lo que ha sucedido? Allá, de que en este caso, acá, en ese proceso de expansión, acá, el trabajo que realiza el gas siempre va a ser positivo. Correcto. Ahí está. Eso es lo que tenemos.
¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Así. Por acá. Vamos a hablar ahora de la energía interna y la primera ley de la termodinámica. Donde aquí vamos a hablar entonces de lo siguiente. Si tenemos un proceso en el cual no cambia el volumen, es decir, no hay trabajo, entonces todo el calor que se ha transferido debe ser igual a toda la energía interna que ha cambiado. Es decir, el trabajo será positivo en el caso de que se expanda y el cambio de energía interna también va a ser negativo en este caso, ¿correcto? Entonces, es decir, la variación de energía interna correspondería a un proceso menos el trabajo que realiza dicho gas. Por lo tanto, podemos decir que la variación de energía interna, ahí para que tengamos en cuenta ello, aquí sería el valor que se transfiere menos el trabajo realizado. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Desde aquí podemos observar lo siguiente. Entonces, de aquí tenemos la primera ley de la termodinámica. En este caso, significa de que acá vamos lo siguiente. Aquí, en este caso, la transferencia de calor sería igual a qué? A la variación de la energía interna más el trabajo realizado. Correcto. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí, el calor, aquí, ¿qué significa? Que ese calor va a ser igual a la variación de la energía interna más el trabajo que realice dicho sistema. Correcto. Ahí está. Bien. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Desde aquí, esta, como repito, viene a ser la primera ley de la termodinámica. Muy bien. Muy bien, señores. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a ver ahora los procesos cíclicos. Cuando hay un ciclo, usualmente
el calor va a ser igual al trabajo, puesto que comienza en un punto y termina en el mismo, por lo tanto no cambia la temperatura, puesto que la temperatura inicial y final van a ser iguales. Eso quiere decir que todo el calor transferido va a ser invertido en trabajo, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. De modo que, por aquí, si es un sistema del tipo aislado, obviamente no hay transferencia de calor, ni tampoco de trabajo. ¿Y esto cuánto se hace? Se hace cero, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Y la variación de esa energía interna también va a ser cero. En otras palabras, la energía interna en un sistema aislado va a ser constante. Correcto. A ver, tenemos ahí un proceso cíclico. ¿Es cíclico o no es cíclico? ¿Qué me dices? A ver. Mira, aquí va de A a B, de B a D. O sea, vamos desde A hasta D. Siguiendo primero un proceso isócoro o isométrico y luego siguiendo un proceso isobárico. Y también por aquí abajo vamos siguiendo primero un proceso isobárico y luego un proceso isócoro. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, de aquí, por ejemplo, vamos a ver los cambios infinitesimales. Bueno, de la primera ley podemos decir que un cambio infinitesimal de energía interna, de aquí, va a ser igual a un cambio infinitesimal de calor menos un cambio infinitesimal de trabajo, ¿correcto? Ahí está. Tenemos ahí. Entonces de aquí podemos decir lo siguiente. En este caso, de acá, podemos observar que aquí el diferencial de trabajo sería presión por diferencial de volumen. Ahí está. Bien. Y de aquí desde aquí podemos decir lo siguiente. A partir de esto, entonces, si volvemos aquí con esta expresión del diferencial de trabajo como presión con el diferencial de volumen, tendríamos esta expresión. De aquí entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de procesos termodinámicos. Los isobáricos a presión constante, los isocóricos a volumen constante, los adiabáticos sin transferencia de calor y los isotérmicos a temperatura constante. Ahí está. Eso es lo que tenemos, chicos. Entonces, de aquí podemos observar lo siguiente. En este caso, de aquí, podemos decir, en el proceso adiabático, cuando no hay transferencia de calor, entonces, prácticamente la variación de energía interna será igual a menos el trabajo realizado por el gas. ¿Qué significa? Que el gas realiza trabajo a costas de su propia energía interna. O sea, tiene que cambiar su energía interna. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que podemos observar entonces en este proceso. Muy bien. Ahora, en este caso, para el caso del proceso isocórico, que se da a volumen constante, obviamente no hay, en este caso, aquí,
que toda la energía interna ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en calor. Eso quiere decir que el gas ha perdido su energía interna y la ha llevado a transformarla en calor. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Y por ahí, en un proceso isocórico, entonces toda la energía se ha disipado medio en forma de calor. Ahora, un proceso isobárico, en este caso, se va a dar la presión constante, como ya vimos hace un rato, el trabajo va a ser presión por cambio de volumen. Ahí está. Esto es lo que tenemos. De modo que, si yo tengo el proceso isotérmico, de esta manera, la temperatura se mantiene constante y viene por aquí que la variación de energía interna va a ser cero, porque recuerda que la variación de energía interna va a depender únicamente de la variación de temperatura, ¿correcto? Desde aquí, si este es cero, eso quiere decir que todo el calor que se ha transferido, ¿en qué se ha transformado? En trabajo, ¿correcto? Ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Perdón. Y de aquí podemos ver de que hay diferentes tipos de procesos, que en este caso están viniendo así, de esta manera. ¿Muy bien? Y como ya hemos visto aquí, para el proceso isobárico, el calor es cero, para el isócoro el trabajo es cero, y para el isotérmico la variación de energía interna es cero. Entonces, la temperatura solo aumenta durante la expansión isobárica, si tú te das cuenta, ¿no? En la expansión isobárica, ahí aumenta en los demás casos, siempre va a disminuir la temperatura. ¿Bien? Y cuando hablamos de la energía interna de un gas, acá, ¿a qué nos referimos? En este caso, puede ser un proceso que se da de manera espontánea y sin que se le transfiere energía al gas. Por ejemplo, acá, yo tengo aquí este volumen de gas encerrado por una membrana que se puede romper. Entonces yo tengo acá un recipiente que es aislante, es decir, que no permite la transferencia de energía ni del recipiente hacia el exterior, ni del exterior hacia el recipiente. Entonces vamos a tener aquí que en esta parte superior del recipiente que está separando pues esta membrana, no hay nada, o sea, hay vacío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se rompiera la membrana de manera natural, obviamente que aquí va a cambiar el volumen. Y al cambiar el volumen, ¿qué puede ver? En este caso, puede haber aquí un cambio en la presión o un cambio en la temperatura. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Entonces, si hubiera, en este caso, la energía interna de este sistema, podemos decir que su energía interna de ese gas solo depende de la temperatura, no de su presión ni de su volumen. Por lo tanto, si aquí podemos observar que la temperatura en este proceso, que se le denomina proceso de expansión libre, ¿por qué? Porque no hay ningún factor externo que haga que cambie esa condición de presión o de volumen, ¿correcto? Entonces ahí podemos hablar ahora de la capacidad calorífica del gas ideal. Bueno, como ya hemos visto en el caso de la calorimetría, el hecho de que yo transfiera calor a una sustancia, ¿qué hace? Que ésta cambie de temperatura. Y al cambiar de temperatura, obviamente, la sustancia va a absorber o a disipar calor de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque todo material absorbe o disipa calor de una manera muy diferente a cualquier otro material. ¿Correcto? Entonces de aquí, si consideramos que ocurre ese cambio de temperatura así de esta manera, podemos decir, cuando es a volumen constante sería número de moles SB por el diferencial de temperatura. Y cuando es a presión constante sería N por Cp, o sea, la capacidad calorífica a presión constante, por el diferencial de
temperatura. De modo que de aquí podemos decir lo siguiente. En este caso que CB va a indicarnos la cantidad de calor que necesita para cambiar su temperatura en una unidad y a la vez va a ser en aquel proceso en el cual el volumen de dicho gas se mantenga constante. Ahí. Eso es lo que tenemos. Bien. Ahora sí, sigamos. Por acá, el CP, como ya te dije, va a indicarnos qué tan fácil o qué tan difícil absorbe calor una sustancia en la cual se le ha transferido calor, pero a presión constante. Correcto. Ahí está. Y tenemos por aquí la capacidad calorífica molar, perdón, a volumen constante. Y aquí a presión constante. Bien. Eso es lo que tenemos ahora. Desde aquí, de la primera ley, si nosotros observamos, la capacidad calorífica a presión y a volumen constante guardan una relación de orden. O sea, la capacidad calorífica a presión constante debe ser mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. De modo que yo puedo aquí observar lo siguiente. Si de este estado voy a este estado a una temperatura diferente, por ejemplo aquí, este proceso isobárico y este proceso isócoro, te das cuenta que aquí, en el proceso isócoro, prácticamente la transferencia de calor solamente sirvió para qué? Para variar la temperatura. Es decir, acá tengo el CB, porque está a volumen constante. Y acá, en este proceso de expansión isobárica, tengo que el calor sería la variación de energía interna más ese trabajo. Ahí está. ¿Bien? Entonces, vamos a ver esa relación entre CP y CB. El diferencial de calor será igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la diferencial de temperatura. De modo que, de la primera ley, sabemos esto. Entonces aquí, comparando la ecuación 11 en la ecuación 10, aquí tenemos que la diferencial de energía interna más el trabajo será igual a ¿qué? Diferencial de calor. Copiamos esto. Ahí está. Y puesto que estamos aquí en un proceso a volumen constante, ¿qué digo? En este caso, el diferencial de trabajo vale cero, puesto que no cambia el volumen. El diferencial de calor será igual al diferencial de energía interna. De modo que, de aquí el diferencial de energía interna sería número de moles, capacidad calorífica molar, a volumen constante por el diferencial de temperatura. ¿Bien? De modo que, de aquí, ese diferencial de calor a presión constante va a ser igual número de moles por Cp por el diferencial de temperatura. Y así es como podemos decir, como el trabajo es igual a diferencial de volumen por presión, entonces la presión por el volumen de la ecuación universal de los gases ideales, presión por volumen es igual a que a número de moles, la constante R, por T. Ahora sí, diferenciando aquí y acá, presión por diferencial de volumen es igual a nRT o nR diferencial de temperatura. ¿Bien? Ahora sí, reemplazando esa ecuación, tenemos acá presión diferencial de volumen sería nR diferencial de temperatura. Desde aquí, si observamos, aquí por ejemplo, podemos decir lo siguiente. De la primera ley, ¿qué observas? De que acá tenemos lo siguiente. Desde aquí, teníamos esto. ¿Bien? Muy bien.
Reemplazando, tenemos esta ecuación. A ver, un momento, por favor. Muy bien, chicos. Ahora sí, continuemos. Entonces aquí, de la primera ley tenemos ello. Entonces acá vamos a reemplazar. El diferencial de calor era NSP diferencial de T, diferencial de U, que ahorita lo reemplazamos, NR diferencial de T, que lo hemos reemplazado aquí. Desde aquí, si el cambio de energía interna para el proceso de presión constante, aquí estaba dado por diferencial de U, es igual a número de moles, por CB, por el diferencial de temperatura. Y acá, a reemplazarlo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí podemos decir que número de moles por Cp por diferencial de T será igual a número de moles por Cb, diferencial de T, igual a Nr por el diferencial de temperatura. Entonces, simplificando, me queda que Cp debe ser igual a Cb más R. Correcto. Eso es lo que tenemos. Ahora sí, hay algunos ejemplos para el valor de R y los valores de Cb y de Cp. Ahora, con estos valores de Cp y Cb se define su cociente. Su cociente que viene a ser el llamado coeficiente adiabático. Correcto. Ese coeficiente adiabático es el que vamos a usar en los procesos adiabáticos. Entonces aquí, ese gamma siempre es mayor a la unidad. Ahí tenemos una pequeña aplicación. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora vamos a ver el proceso adiabático para el gas híbrido. ¿Cómo sería? En este caso, no hay transferencia de calor y significa que el gas realizó trabajo a expensas de su energía. Muy bien, entonces aquí. Si yo realizo la gráfica del proceso adiabático entre dos isotermes, en este caso, la adiabática tiene una pendiente más pronunciada, o sea, mejor dicho, está más parada. Perfecto. Ahí está. De modo que aquí observamos que el trabajo en la expansión de un proceso adiabático va a ser menor al trabajo realizado por el mismo gas en un proceso isotérmico. Correcto. Ahí está. Entonces aquí, estas condiciones de temperatura, volumen elevado al coeficiente adiabático, menos 1, siempre es constante. ¿Correcto? Y, por ejemplo, si vamos de un estado 1 a un estado 2, tenemos esta relación. Y de la presión con el volumen, sería presión-volumen a la gamma, y de ahí, esto sería una constante. Ahí está. Entonces, para un estado inicial y final, tenemos esa condición. ¿Bien? Y es para un proceso adiabático en un gas ideal. ¿Bien?
Como podrás observar, entonces aquí, en el proceso adiabático, su trabajo se puede escribir así, como número de moles, CB, o sea, la capacidad calorífica molar a volumen constante, por la variación de la temperatura. ¿Bien? Ahí está. Entonces de aquí, presión por volumen es igual a nRT, el trabajo sería igual a CV entre R por esta diferencia de presión. Ahí está. De modo que de aquí sabemos que el R aquí es igual a CP menos CB. Manda a dividir, eso sería CP entre CB gamma menos. En este caso, CB entre CB 1. ¿Correcto? Ahí. Y todo esto por presión 1, volumen 1, menos presión en 2 con volumen 2. Ahí. Ahí tienen una pequeña aplicación para que se entretenga. Ahí hay otra. Y con esto terminamos esta primera parte. Bien. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí? Adelante. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Vamos acá. Vamos a acabar con nuestro último temita. Muy bien. Veamos entonces ahora nuestro último capítulo. La segunda ley de la termodinámica. Bueno, la segunda ley de la termodinámica está basada en el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque toda la energía que yo le entrego a un sistema para que realice trabajo, porque al final es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿usted por qué se alimenta? Porque va a realizar un trabajo, ya sea intelectual, ya sea físico, de cualquier otra índole. O sea, yo consumo energía para realizar un trabajo. Correcto. Eso es lo que tenemos. Ahora sí, ya que entonces podemos decir que a partir de las variables termodinámicas, como por ejemplo para la ley cero, la temperatura, para la primera, la energía interna, y para la segunda, aquí, la entropía. Correcto. Cuando hablamos de la entropía, ¿a qué nos referimos? En la primera ley no hay información sobre la dirección del proceso, es decir, puede ir en un proceso de expansión o de conversión, no hay problema. Lo único que sí diferencia es, en este caso, esa, vamos a llamarle, regla en la cual consideramos la direccionalidad del proceso, o sea, si es un proceso de expansión o de compresión o sea, en termodinámica. No es solamente graficar el proceso, sino también indicar el sentido de dicho proceso. Perdón, en este caso, la segunda ley trata sobre la direccionalidad de los procesos espontáneos o naturales y el estado final en el cual va a estar en equilibrio. ¿Bien? Entonces, por ahí, por ejemplo, si yo tengo acá la caja metálica a 70 grados Celsius y el hielo a 0 grados Celsius, de manera espontánea y natural, aquí la caja metálica llega al equilibrio térmico con el contenido de la caja. En este caso ya sería agua a, en este caso, 40 grados Celsius. ¿Correcto? ¿Bien? Eso es lo que... ¿Qué significa esto? En este caso aquí tenemos este sistema que está cerrado, está aislado. ¿Correcto? Perdón. ¿Bien? Esto es lo que tenemos. Muy bien, chicos. Ahora sí, continuemos. Bien, ahora de acá tenemos, si en la caja metálica estamos a 0 grados y tengo acá el bloque de hielo también a 0, de manera natural y espontánea, aquí, ¿qué puede suceder allá? De que aquí cambia de fase y de modo que
llega a esta fase líquida. Pero de esta fase líquida, profesor, ¿qué significa? Allá, en este caso, aquí, como ya tengo el sistema aquí. Profesor, disculpe, ¿está compartiendo Dime. pantalla? ¿Está compartiendo pantalla? En este caso sí. A ver. ¿No se ve? A ver ahí, ¿están viendo? Ahora sí, profe. ¿No sí? Ay, chispas. Ya, disculpen. De nuevo. Ah, gracias, Ismael. Ya. Excelente. No me había fijado. Ya. Perfecto. Entonces, a ver. Vamos a ver. Ya. Volvemos. En la segunda ley de la termodinámica, en este caso, lo que habíamos visto era lo siguiente. Por ejemplo, en la primera ley vimos todo lo que correspondía a procesos y a sentido de el proceso. Y de acuerdo a eso, había un trabajo, había una variación interna o cualquier otra cantidad. Pero, ¿qué pasa aquí? En este caso, para la segunda ley, lo que vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa es? En este caso es la entropía, es decir, si se podrá o no realizar dicho proceso. Acá te comentaba sobre la direccionalidad de los procesos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, en este caso la caja a 70 grados y por acá el hielo a 0 grados Celsius. Entonces por aquí, ¿qué observo? Acá podemos observar lo siguiente. En este caso, de aquí, cuando esto llega al equilibrio, es decir, el agua que está en su interior llega a 40 grados Celsius. ¿Qué significa? Allá de que el hielo se ha derretido. En este caso, este es un proceso del tipo irreversible. ¿Por qué? Porque una vez que ya llegó agua a esta temperatura juntamente con la caja, ¿qué significa? Que prácticamente ya el agua no puede regresar a esa condición de hielo que había inicialmente. Pero en este caso, nosotros podemos decir, ¿qué pasa si es que tenemos dentro de la caja hielo que está a 0 grados Celsius? Allá. Bueno, acá, tú sabes que equilibrio es fácil. Entonces, internamente, aquí el hielo se va en este caso, a fundir, ¿no? Y al fundirse, ¿qué es lo que sucede? Allá se volvió líquido. Ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Si acá quiere retornar a su estado inicial. Claro, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí, teóricamente, estamos a la misma temperatura. Y lo único que necesitaría aquí es esa energía que perdió al interior de la caja. Puede volver aquí a entregar aquí de parte del líquido hacia el recipiente. Pero le recuerda que de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De esa energía que está ahí en el entorno, va a entrar, en el entorno me refiero al interior de la caja, va a entrar nuevamente por aquí y va a hacer que el gas, en este caso, aquí, vaya a perder energía y nuevamente pase a la fase sólida. O sea, hay un intercambio continuo de ellas. Correcto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Podemos bien. De aquí podemos decir lo siguiente. Cuando el proceso es irreversible, o perdón, reversible, significa que no podemos retornar a las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque mayormente ocurre esto cuando se ha perdido energía al entorno y el entorno ya no puede devolvernos esa cantidad de energía. ¿Correcto? Esa es la principal causa. Y el proceso irreversible, en este caso,
Se dice que es así porque él, aquí, va a poder, en este caso, llegar a ese estado y no retornar al mismo. O sea, el reversible tiene la característica que puede ir y regresar, mientras que el reversible no lo puede hacer. Mayormente esto, ¿por qué? Porque una vez que llega a ese estado final, para volver va a necesitar extraer energía del entorno. Y eso de manera natural no lo va a poder hacer. Ahora, ¿quiénes funcionan con estos sistemas? En este caso, reversibles y irreversibles. Funcionan las máquinas térmicas. Ahora, ¿qué es una máquina térmica? Es cualquier dispositivo que convierta energía de algún tipo en energía mecánica, ¿correcto? Que puede ser transformada en energía térmica. Entonces, la energía mecánica transformada en energía térmica, o la energía térmica transformada en energía mecánica, o en este caso, algún otro tipo de energía. Pero el objetivo en sí es tener energía interna. Muy bien. Ahí. Desde aquí, por ejemplo, un ejemplo de máquina térmica sería los motores a combustión. ¿Por qué? Porque a ellos se les transfiere energía química debido al combustible y son capaces de quemarlo con tal de moverse. Ahora, cuando hablamos de la fuente fría, fuente caliente, siempre recordar que para poder dar energía a un sistema, debo estar a una mayor temperatura. Y cuando el sistema gana energía, debería de aumentar ligeramente su temperatura. ¿Bien? Muy bien, señor. Ahí tenemos. ¿Bien? De modo que aquí tenemos una fuente caliente, una fuente fría, donde QH, que sería el calor transferido de la fuente caliente, y QC, el calor transferido de la fuente fría. ¿Bien? De modo que de aquí podemos ver los diagramas de flujo. Por ejemplo, si se transfiere calor en esta fuente caliente, una parte se empleó para hacer, en este caso, disipada, y la otra parte para realizar trabajo. Profesor, ¿cuál es el objetivo de la máquina térmica? Realizar algún tipo de trabajo. En este caso, para el caso del motor, es convertir energía térmica en energía mecánica. Correcto. Ahora, por aquí, en este caso, el calor que tenemos aquí en la fuente caliente es positivo y el calor aquí en la fuente fría va a ser negativo. ¿Por qué, profesor, positivo o negativo? Porque es positivo porque el sistema absorbe ese calor. Y es negativo ¿por qué? Porque el sistema, en este caso, disipa ese calor. Correcto. Ahí. Aquí, el calor neto absorbido por cada ciclo que es igual al calor que se transfirió aquí en el foco caliente más el calor que se transfirió en el foco frío. Sería pues la diferencia de valores absolutos. Así es. ¿Bien? Y de aquí, si nosotros tenemos ello, la eficiencia de la máquina térmica que debe ser igual. En este caso, sería pues el trabajo que se realiza por el calor que se ha transferido a temperatura, en este caso, TH, o sea, en el foco caliente. ¿Bien? Y esa cantidad siempre es menor a la unidad. Correcto. De aquí, la eficiencia térmica representa, en este caso, la fracción del calor transferido a temperatura constante que se convierte en trabajo. Es decir, no todo el trabajo se convierte aquí. No es solamente obtenido de esta cantidad de energía QH que le voy a entregar, sino que va a ser, en este caso, vamos a decir, relativamente disipado al medio. Correcto. Ahí. Bien. Y por último de acá, cuando hablamos de la eficiencia, hablamos de esta diferencia entre el calor del foco caliente y el foco frío. Bien. De modo que aquí esto sería igual a que
Esto de acá viene por aquí, viene por acá. Entonces sería el calor, en este caso, en el foco frío, entre el calor en el foco caliente. ¿Bien? Entonces la eficiencia sería 1 menos la relación del valor absoluto para el calor en el foco frío y el calor en el foco caliente, en valor absoluto por si acaso. ¿Bien? Y esa es la eficiencia térmica. Y de aquí tenemos que esa cantidad es adimensional y tiene una pequeña aplicación. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de motor de combustión, ¿a qué nos referimos? A ver, un minuto, por favor.
Muy bien, ahora sí, continuamos, chicos. Ah, ya, no, sí, eso sí. Sí, se le va a considerar, no te preocupes. No te preocupes, Natalia, sí. Más bien de la cuarta estamos coordinando con el profe, porque esta semana tiene laboratorio. ¿Ya? A ver, un minutito, no te llaman al correo un ratito, por favor, un momento.
Muy bien, chicos. Ya. No, si esta parte, como te decía Natalia, no te preocupes. Yo estoy coordinando con el profe Peña para poder tomar ahora la próxima semana. O sea, mejor dicho, va a haber una última semana en la cual estaba libre. Ahora van a tener la cuarta, o bueno, mejor dicho, la PC que va a faltar. Y los puntos, sí, no te preocupes, sí se les va a considerar. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí, en los motores de combustión interna, aquí tenemos el famoso motor de los 4 tiempos, ¿no? Y en este caso, de aquí, tenemos lo siguiente. En el proceso de expansión, aquí entra el gas y va poco a poco aumentando su volumen. Luego se cierra la válvula de admisión y se comienza a comprimir. Y luego aquí la bujía lanza un chispazo y se enciende aquí este gas y se combustiona. Y al combustionarse se expande y acá es donde el gas realizó trabajo. Y esto es lo que le da la potencia al motor, ¿correcto? Cuanto más ciclos realice en un menor intervalo de tiempo, mejor será su eficiencia, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ahí tenemos el motor de 4 tiempos. Bien, ahora, como tal, en este caso, podemos ver lo siguiente. En este caso, en el ciclo de Otto, puede ser así, de esta manera. Aquí se le transfiere calor en un proceso isócoro, luego se hace un trabajo, pero adiabático, es decir, una expansión adiabática, en la cual tenemos aquí lo siguiente. Llega hasta un volumen mayor, que en este caso es un múltiplo del volumen inicial. Claro, simplemente es un valor, digamos, R por el volumen, donde R es un número cualquiera. Puede ser racional, irracional, el valor que te guste. ¿Bien? Y luego, cuando se comprime, llega hasta acá, de modo que cuando llegue a este punto, nuevamente llega al estado inicial y continúa este ciclo. Este es el famoso ciclo de Otto. Y aquí también, cuando se comprime, en este caso el gas realiza un trabajo negativo del tipo adiabático también. ¿Muy bien? O sea, en el ciclo de Otto hay dos procesos, en este caso adiabáticos, y dos procesos isócoros. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. Ahí está. Y en ese proceso isócoro, por aquí, por ejemplo, si queremos ver el calor transferido en la fuente fría, sería el número de moles por el CB, o sea, la capacidad calorífica molar a volumen constante por esa diferencia de temperaturas. Y como es calor en el foco frío, es calor que se pierde. Por lo tanto, esto es negativo. Ahí está. Y en el foco caliente sería el número de moles CB por la diferencia de temperaturas. En este caso, como está en el foco caliente, es energía positiva. Es decir, es calor que se entrega al sistema. ¿Muy bien? Ahí está. Eso es lo que tenemos. Desde la eficiencia, que sabemos que es el calor total entre el calor que ha sido, en este caso, absorbido. ¿Así? ¿Qué podemos decir? En este caso, su eficiencia, aquí, va a ser una relación directa de la temperatura. Ahí está. De modo que, de aquí, a partir de la condición del proceso adiabático, la temperatura, con el volumen elevado a la gamma menos 1, se mantiene constante, le podemos decir acá, R es la llamada razón de compresión. Suele estar, en el caso de los motores de Otto, aquí, en rangos de 8 a 10, correcto. Y de ahí tenemos que, en este caso, esto sería 1 menos 1 sobre la razón elevado a la gamma menos 1. Así es. Entonces, aquí podemos decir que es un modelo muy idealizado, puesto que está suponiendo que una mezcla de gases se va a comportar como un gas ideal.
no toma en cuenta la fricción, la turbulencia, la pérdida de calor a la pared del cilindro, ni mucho menos otros efectos que producen una eficiencia de un motor real, ¿correcto? Ahí está. Bueno, y en el caso de los refrigeradores, ¿qué podemos decir? En este caso, de acá, tenemos lo siguiente. Aquí, ¿qué observamos? Acá, por ejemplo, tenemos un refrigerador, en este caso, es aquel en el cual, aquí, el calor que se va a transferir en el foco frío va a ser positivo y en el foco caliente va a ser negativo. Es decir, aquí el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque como cualquier refrigerador, sabrás que cuando está en funcionamiento, ¿qué es lo que sucede? En este caso, al funcionar, lo que tenemos es que este dispositivo lo que hace es extraer el aire caliente de un ambiente. Es decir, el trabajo que debe realizar es un trabajo que le permita, en este caso, disminuir la temperatura. Entonces, al disminuir la temperatura, manteniendo en este caso el volumen de ese gas constante, tenemos que, en este caso, su trabajo debería ser negativo. Por ejemplo, aquí, este es el trabajo que recibiría el gas y este es el calor que se va a ir, en este caso, poco a poco transfiriendo, de modo que con el trabajo que está realizando el gas va a permitir que se libere, se disipe calor al medio. Por eso no entiendo. A ver, la bomba que tiene el refrigerador realiza el trabajo, extrae todo el aire, en este caso que se encuentra a una temperatura menor, y lo que hace es disipar energía a través del radiador. Por eso es que cuando tú tocas la espalda de tu refrigerador, usualmente hay una parrilla, y esa parrilla no es otra cosa que un mecanismo de refrigeración del motor. ¿Por qué? Porque recordarás tú de que el motor, es decir, la parte posterior donde está la base del refrigerador, ahí está su motor. Y obviamente que su motor está disipando calor, está disipando energía. ¿Por qué? Porque ha necesitado realizar un trabajo. Lo que ha hecho, obviamente, ¿para qué? Para enfriar la parte interna del refrigerador. Desde la primera ley, aquí, el calor que se absorbe en el foco frío, en este caso, sería igual al valor del calor absorbido, en este caso, en dicho proceso, y esto más el trabajo disipado. Muy bien, ahí está. Ahora, K es el coeficiente de rendimiento, o también en algunos libros aparece como el COP, Coefficient of Performance, ¿no? O el coeficiente de performance, correcto. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es, qué es el coeficiente de performance? En este caso va a ser aquí, aquel que nos va a indicar cuánto es lo que se libera a partir del trabajo que se realiza. Correcto. Ahí está. Bien. Eso es lo que tenemos. De modo que esa cantidad es adimensional. Ahí tienen un pequeño ejemplito. Y de acá vamos a comenzar con la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? A ver, miren. Por ejemplo, recordemos lo siguiente. Si tenemos una máquina térmica, por ejemplo el motor, ¿para qué es útil el motor? Para transformar energía, de energía interna a energía mecánica. La pregunta es, ¿el motor tendrá en verdad una alta eficiencia? ¿Cuál creen ustedes que sería la máxima eficiencia del motor de un vehículo? A ver, ya, de un Porsche, de un Ferrari, o ya, pues ya, de los autos chinitos, ¿no? A ver, ¿cuál será? Dime. ¿Será 100%? ¿80%? ¿90%? ¿70%? ¿Cuánto crees? A ver, por aquí. 0.95, me dice Ismael. Wow. O tú eres bien optimista o muy soñador. Que no está mal, ¿no? Pero no se llega a eso.
ver. ¿Cuál creen ustedes que sea la eficiencia? Hay los chicos que ya tienen auto. A ver, 0.6, mucho, Sergio. Señores, la eficiencia, por si acaso, varía entre 40 hasta 50%. Y más allá de la marca, del modelo motor, porque lo que hace la marca o lo que hace el modelo es solamente un proceso más eficiente, pero al final la eficiencia puede ser tan igual o peor, ¿no?, que algún otro dispositivo. Por ejemplo, mira, no sé si tú eh, has visto, por ejemplo, para las carreras tipo Dakar, modifican los motores, ¿no? Modificar los motores obviamente significa que viene algún especialista y le mete la mano al motor, ¿no? Pero obviamente sabiendo qué está haciendo, ¿no? Entonces por aquí, si es que ese especialista, en este caso, va a realizar algún cambio en el motor, ¿lo hace para qué? Para mejorar su eficiencia. Es decir, ya no será del 40, 50%, sino debería ser de un valor mucho mayor, ¿correcto? Eso es lo que observamos. Muy bien, entonces de aquí, la segunda ley de la termodinámica, lo que nos dice es cuál puede ser la máxima eficiencia, en este caso de un proceso o de un ciclo termodinámico. En este caso, tenemos acá lo siguiente, de que va a ser imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente a temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que se inició. O sea, es imposible que suceda ello. ¿Bien? Entonces aquí podemos decir, si no se disipa calor, significaría que para una máquina térmica ideal, viene aquí y todo el calor que se ha disipado, o perdón, todo el calor entregado a la máquina térmica ideal sería transformado en trabajo. Absurdo. Ideal. Ahora, todo el calor que se disipa aquí en el foco frío es liberado hacia el foco caliente. También absurdo. Perfecto. Pero esto no puede ocurrir en la naturaleza. Esto no ocurre. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdida, siempre hay necesidad de algo externo que permita que se realice un cierto trabajo. Entonces aquí, de la segunda ley, en este caso, si es que no se cumpliera, podemos impulsar que un automóvil opere una planta de electricidad enfriando el aire circundante. Pero eso obviamente no ocurre, chicos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si se replantea la segunda ley de la termodinámica, podemos ver que va a ser imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Y llamamos este planteamiento de refrigerador de la segunda ley, o también conocido como el planteamiento de Clausius. Y aquí, este replanteamiento lo que nos dice es que tenemos aquí hablar de una máquina, llámese un refrigerador, llámese un motor, son prácticamente equivalentes. ¿Por qué? Porque ambos no van a tener una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque va a haber necesariamente energía que se disipe al medio, al entorno. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Entonces, de aquí, es imposible que se disipe calor hacia este foco caliente. Es imposible que entregándose calor aquí, todo se ha desarrollado como trabajo. ¿Por qué? Porque aquí siempre debe haber una cantidad de energía que se entrega para realizar un trabajo, y
perder por aquí una cantidad de calor hacia el entorno. ¿Bien? Y por acá, de manera equivalente, para el refrigerador, podemos decir, ¿no? Si yo tengo la máquina térmica, le transfiero calor así, de modo que este calor, en este caso, va a ser empleado para realizar trabajo y llevarlo hacia acá. Por acá tengo el refrigerador, que en este caso te dice que hay una cierta cantidad de calor que se debe de disipar, se debe de liberar, lo cual equivaldría a que por acá, este calor que se disipa, en este caso, sea totalmente transferido de un foco caliente hacia un foco, perdón, de un foco frío hacia un foco caliente. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque algo o alguien debe de entregar energía. Muy bien. Ahí. Eso es lo que tenemos. Bien. Y cuando hablamos del ciclo más ideal, hablamos de Carnot. Muy bien. Desde aquí, ¿qué podemos observar? De que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal que obviamente no va a tener una eficiencia al 100%, pero sí va a poder maximizar la eficiencia de un ciclo. Pero, cuidado, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal y fue desarrollado por el ingeniero francés, bueno, físico, ingeniero francés, Sadi Carnot, quien en este caso planteó una máquina térmica hipotética, su máquina, o la llamada máquina de Carnot, en la cual está constituida de dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Así es, amigos. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Y por aquí vamos a ver que en el proceso 1 el gas se expande isotérmicamente a una temperatura constante, absorbiendo calor, y por aquí el gas se expande adiabáticamente hasta que su temperatura baja hasta una temperatura de foco frío, y de acá el gas se comprime isotérmicamente a una temperatura al foco frío expulsando un calor, y por último el gas se comprime adiabáticamente. Y acá, si hablamos del trabajo, para el calor que se transfiere en el foco caliente, el trabajo debe ser igual al trabajo realizado en un ciclo, o perdón, en un proceso de expansión isotérmica. Sería nRT, en este caso el foco caliente, por el logaritmo natural de volumen final y volumen inicial. Y de acá, el calor disipado en el foco frío sería nRT, logaritmo natural de volumen en D y volumen en C. Pero bueno, haciendo este cociente que se invierta, sería menos de nRT en el foco frío, logaritmo natural del volumen en C y el volumen en D. ¿Bien? Y la razón de esas dos cantidades de calor la puedo relacionar así. Pero ¿dónde? De aquí, de nuestra relación de el proceso adiabático, sabemos que tenemos esta relación. Entonces de aquí, como acá tenemos B a la gamma menos 1, todo le elevamos a la 1 entre gamma menos 1. Entonces de acá me queda volumen en B, ese volumen A, volumen en B, ese volumen A, como el volumen de C, ese volumen en D. Entonces aquí invertimos uno de estos, sacamos esto. Entonces de más, y de aquí tenemos que, en este caso, el calor en C, entre el calor en H, o sea, el calor en el foco frío y el calor en el foco caliente, debe ser igual a menos la relación entre la temperatura del foco frío y del foco caliente. ¿Bien? Ahí está. Entonces
variación, o mejor dicho, la razón de temperaturas es igual a la razón de los cambios en los valores del calor emitido, en este caso, emitido en el foco frío, entre el calor que ha sido suministrado en el foco caliente. Correcto. Eso es lo que tenemos, chicos. ¿Bien? Ahí está. Y por acá podemos hablar también de la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿Cómo sería? Sería 1 menos TC entre TH. Y esto sería TH menos TC entre TH. Es por ello que se dice que este ciclo es ideal, puesto que solamente va a depender de la temperatura que tenga el gas. Por eso es que este proceso o este ciclo termodinámico se considera ideal. ¿Bien? Ahí está. Y ahí tienen una aplicación que está desarrollada también en Serway. Y por aquí tenemos el refrigerador de Carnot, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es el calor que se ha disipado en un foco frío, y por acá entra la diferencia del calor que transferido en el foco caliente menos el valor del calor que ha sido transferido en el foco frío, y esto sería igual a que esto mándalo a dividir y tienes todo eso. Sería, en este caso, el valor absoluto que QC entre QH y 1 menos el calor entre QC y Q sub H. Correcto. Ahí está. Entonces tengo que la relación de los valores absolutos de esos calores será una relación directa con la temperatura. ¿Bien? Ahí está. Desde aquí, ese coeficiente de performance, ¿a qué debe ser igual? A esa razón de temperaturas entre 1 menos esta razón de temperaturas. ¿Bien? Y acá tenemos el coeficiente de rendimiento para el ciclo de Carnot. En este caso, cuando yo tengo un refrigerador, el coeficiente de performance se denomina coeficiente de performance para el ciclo de Carnot. ¿Bien? Y sería solamente, como vuelvo a repetir, dado en términos de la temperatura. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Y por último, hablemos de la entropía. La entropía en sí mide el grado de desorden, correcto, de manera cuantitativa. Y por ejemplo, si nosotros queremos medir cuánto es el desorden, recuerda que el calor era la energía en tránsito de un cuerpo de mayor energía hacia otro de menor energía. O también de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia uno que se encuentra a menor temperatura. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y de aquí se puede ver como la diferencia de entropía, como la diferencial de calor por la temperatura. De modo que este es un proceso infinitesimal reversible. De modo que la entropía en los procesos reversibles, que son ideales, siempre va a ser igual el cambio de la entropía, la integral de 1 hasta 2 de la diferencial de calor con respecto a la temperatura. Y por ejemplo, en procesos cíclicos, como tú ya sabes, ¿cuánto calor se transfiere en un ciclo? Allá, el calor, en este caso, yo sé que es igual al trabajo. Pero cuando nosotros tenemos aquí en el ciclo la diferencial de calor entre la temperatura, cuando es un ciclo reversible, porque vamos del estado inicial al estado final, que es el mismo, en esa integral, ese valor vale cero. O sea, aquí nosotros podemos decir que en este proceso la entropía permanece constante. Ahí está. Ahí está. Entonces el cambio de energía total en un ciclo para cualquier máquina de Carnot siempre va a ser cero. Digo máquina de Carnot porque, por ejemplo, la entropía, o en este caso, para el ciclo termodinámico, que
consideres, siempre, siempre vas a tomar un estado inicial y un estado final, siempre. Y es por eso que en este ciclo es como integrar desde 1 hasta 1 de una función. ¿Cuánto vale? Un punto, ese es 0. Y ahí está. Entonces veamos. De aquí. Entropía en procesos irreversibles. Allá. En procesos irreversibles, por ejemplo, cuando yo tengo aquí un proceso cíclico reversible del gas ideal, algo así. Y tengo acá todas las externas. Pero, si tuviera un proceso real, no iría pues así tan bonito como lo estamos observando. En este caso, si nosotros quisiéramos ver cuál sería la eficiencia que se tendría aquí, ¿qué haríamos? Entonces, como yo tengo las temperaturas acá, todas las isotermas, lo que hago es aproximar, en este caso, para cada una de las áreas que estaría contenido en dicho ciclo termodinámico. Y de ahí es de donde se deduce que el trabajo realizado por cada ciclo, en este caso va a ser igual al área encerrada por el ciclo. Así es, amigo. Correcto. Eso es lo que tiene. ¿Bien? Y por aquí, eso quiere decir que cualquier ciclo termodinámico se puede, en este caso, aquí, aproximar a varios ciclos de Carnot producidos de esa manera. ¿Bien? Eso es lo que tiene. Muy bien, chicos. Desde aquí, ahí tienen una aplicación y la interpretación microscópica. En este caso, ¿cómo es la interpretación microscópica? Bueno, en este caso, significa que hay varios microestados, donde, en este caso, la entropía va a ser igual acá por el logaritmo natural de W, donde W es la cantidad de estados microscópicos posibles. Correcto. Ahí está. Donde K, que es la constante de Boltzmann, sabemos que es la constante universal de los gases ideales por el número de Avogadro. Y de acá, el R sería 8.31 Joule por mol Kelvin. Y el número de Avogadro será igual a 6.022 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Y ahí tiene otra aplicación. Y con eso, señores, terminamos nuestro capítulo. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, con eso hemos terminado esta última parte de la segunda ley de la termodinámica. Bien. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, respecto a la cuarta PC, como ya les dije, no se preocupen, estamos coordinados con el profe Peña. Se va a tomar en la última semana que tienen libre, ahí se va a tomar la cuarta PC. Muy bien, señores, vamos a dejar de grabar. Recording stopped. Muy bien, chicos, entonces por aquí. Profesor, Dime, François. con respecto a los ejercicios que dejó pendiente, ya los subí ¿Puedes también. hablar un poquito más cerca? Te escucho bien distorsionado y lejos. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, dime. Ya, con respecto a los ejercicios de la grabación, ya los subí al Univirtual en la fecha que usted indicó justamente, antes del día siguiente. Ah, ya, perfecto. Sí, pues ahí también creo que un compañero más también subió. Le decíamos por recordarlo para que le diga al profesor Peña para los puntos para la siguiente fecha. Sí, sí, sí. No, de esa parte no se preocupen. Yo ahora lo voy a revisar en la tarde y le voy a informar al profe Peña. No se preocupe. Más bien, gracias por hacerme acordar. Ujú. Listo. Bien. ¿Hay algún otro comentario, François? No sé. Profesor, disculpe, Dime. entonces la siguiente PC que tomaremos sería la quinta, porque usted mencionó que la última semana va a ser la cuarta o va a correr simplemente una semana. No, corre nada más. Ah, Corre. ya. O Está sea, bien. la cuarta va a ser la siguiente y la quinta y la última, ¿no? Mejor dicho, ya se va a tomar la cuarta la semana que viene y ya la quinta en la última semana que tienen libre. Ujú. Los temas que vendrían en esta cuarta PC son los mismos.
¿Sí? Solamente movimiento ondulatorio, ondulatorio y un poquito armónico. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda?